A la hora de procurar conocer el judaísmo del rabino Yeshua, en qué creía, qué enseñó, cómo se relacionó con el mundo que lo rodeaba, qué aprobó y qué rechazó del judaísmo, cuántos judaísmos existían en el siglo I, quién le enseñó a leer a Yeshua, un rabino. Estas y muchas otras preguntas deben ser respondidas para comprender mejor al rabino Yeshua. En este capítulo procuraremos responder algunas de estas interrogantes, acercar al espectador a una figura de Yeshua más cercana al Yeshua histórico y dentro del contexto del Israel del siglo I. Intentaremos derribar el antisemitismo teológico de las religiones cristianas a la hora de interpretar teológicamente a Yeshua. Y este es el propósito de esta serie que hemos dado en llamar El rescate del Mesías. Capítulo 6. Yeshua, el fariseo. Shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Debemos ser cautelosos a la hora de leer las Escrituras, sobre todo el Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento, como se conoce en el cristianismo, ya que en la transmisión de los manuscritos y papiros del Nuevo Testamento no se ha sido cuidadoso, hasta el punto de que tenemos 5.000 manuscritos y no hay 2 que sean idénticos. A esto debemos sumarle la complejidad del idioma Kadosh, el idioma hebreo, y a la hora de que esto pretende ser traducido. El idioma griego no es un idioma espiritual, por lo cual hay muchos conceptos que hallamos en el idioma hebreo que no existen en el idioma griego. ¿Esto hace que las escrituras no sean confiables? Para nada. Pero sí debemos valernos de otras herramientas que nos ayuden a tener una comprensión más cercana a las ideas originales de Yeshua y sus apóstoles. Ve'amech kulam tzadikim le'olam yirshu aretz netzer mata'o ma'aser yadai Lehitpaer Hakiton Yeh Ha'elef Ve'Hatzair L'Goy Atzum Ani Adonai Bita Achishena. Y daremos un ejemplo de esto que queremos expresar. Cuando leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 38, diciendo Yeshua a Pedro que él lo negaría 3 veces antes de que cante el gallo. El gallo aquí no es el animal,
sino que el canto del gallo para un judío del siglo I es el portero del templo. Quien lo abría temprano y gritaba 3 veces: «¡Vengan levitas a sus puestos! ¡Venga pueblo a servir a Adonai!». Y este es un pequeño ejemplo sobre una pequeña idea dentro de la diversidad y pluralidad de ideas que hay dentro de una teología. En este ejemplo podemos ver cómo nuestra mente gentil, griega, puede malentender las palabras que hallamos en el Brit Hadashah. Debemos tener presente que el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, es un libro judío, escrito originalmente por personas con mentalidad judía. Al acercarnos a estos textos, debemos esforzarnos en procurar verlos desde una perspectiva hebrea, desde hace 20 siglos, para comprender mejor los términos y conceptos del Nuevo Testamento. Otro ejemplo, teológicamente más profundo y abarcativo, es que aparentemente Yeshua y los fariseos eran enemigos. Que Yeshua vino a traer enseñanzas totalmente nuevas, que por el legalismo de los judíos en general y los fariseos en particular, producto de querer guardar la ley, la Torá, hacía que no pudieran entender a Yeshua. También enseñan que Yeshua fundó una nueva fe, la gracia, en sustitución de la ley, la Torá. Los gentiles ocupan ahora el lugar de los judíos, a través del Israel espiritual, usando métodos alegóricos heredados de la filosofía griega. Y así, Yeshua viene a formar un nuevo pacto, dando por abolido y viejo al antiguo pacto, a lo que se denominó el Antiguo Testamento. Básicamente, en mayor o menor medida, esto enseñan las teologías cristianas. En este capítulo nos proponemos el poder profundizar algunos de estos puntos doctrinales y teológicos que presentan las religiones cristianas. Debemos ser cautelosos y prudentes a la hora de leer cada evangelio. Debemos ser conscientes que cada evangelio presenta a Yeshua, sus enseñanzas, desde una perspectiva distinta. No es lo mismo el evangelio de Mateo que el evangelio de Juan. Son claras las diferencias. Debemos ser cautelosos cuando leemos, no ser precipitados cuando sacamos conclusiones, no quedarnos con un solo versículo, sino ver su contexto, la historia y otras herramientas que nos puedan acercar más a la idea original que pretendían transmitir los autores del texto. Por ejemplo, si no somos cautelosos a la hora de leer los evangelios y somos precipitados a la hora de sacar conclusiones, podemos llegar a pensar que los fariseos y Yeshua eran enemigos, como el agua y el aceite. Pero muchos parecen pasar por alto que había fariseos que invitaban a Yeshua a comer a sus casas, reconociéndolo como rabí y maestro de la Torá. Otros incluso lo previnieron de que huyera porque Herodes lo quería matar.
Si bien la Escritura dice que los líderes, el Sanedrín, procuró matar al Mesías, en el ideario cristiano se cree que todos los judíos odiaron y mataron al Mesías, cuando incluso ni siquiera todo el Sanedrín estaba de acuerdo en matar al Mesías. Tenemos el ejemplo de Nicodemo, de José de Arimatea, de Gamaliel. Incluso Kefa, Pedro, en Hechos 4:27, nos dice que los gentiles también participaron de este complot. Por eso, debemos ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones. Antes de sacar una conclusión de lo que leo de la Escritura, debo procurar poder ver esta idea desde otros pasajes, desde otras cartas u otros evangelios u otros capítulos del evangelio que estoy leyendo. Debo recurrir a la historia para comprender de mejor manera lo que me está queriendo decir la Escritura. Aquellos que no hacen ese trabajo se quedan en la superficie junto con conclusiones superficiales. Muchos se marean a la hora de pensar de que Yeshua era odiado por todos los judíos, pero hallamos una entrada triunfal, donde todo el pueblo lo estaba alabando y lo estaba queriendo proclamar como rey. Muchos parecen pasar por alto que el endurecimiento de Israel estaba profetizado. La palabra del Eterno ya había dictaminado que Israel se iba a endurecer. Y gracias al endurecimiento de Israel es que los gentiles pudieron entrar en el olivo natural. Parte de los planes, de los pensamientos que son más altos que los nuestros, de nuestro Eterno, de nuestro Elohim. En esta aparente enemistad entre Yeshua y los fariseos, los lectores deben tener en cuenta que el discutir, debatir, eran cosas comunes en el judaísmo del siglo I, incluso hasta hoy. Que una escuela o un rabino debata y discuta con otros no los hace enemigos en el judaísmo. Además, debemos conocer la pluralidad que existía en Israel del siglo I. Los fariseos no eran homogéneos doctrinalmente. Dentro del fariseísmo había distintas facciones, escuelas. De hecho, muchos de los rabinos que fundaban su escuela lo hacían bajo una nueva interpretación de la Torá. Esto debería hacernos preguntar: cuando Yeshua habla de los fariseos, cuando nos dice que nos cuidemos de su levadura, o cuando los llama hipócritas, ¿de qué escuela farisea estaba hablando? ¿Acaso hablaba de todos los fariseos? En el ideario cristiano parece ser que sí, que cuando Yeshua llamaba hipócritas a los fariseos, lo estaba diciendo a todos los fariseos. E incluso se cree que Yeshua hablaba en contra de todos los judíos de Israel. En el capítulo pasado pudimos observar que algunas de las enseñanzas de Yeshua en el Sermón del Monte también las encontrábamos en la tradición oral, dichas por otros rabinos que no copiaron a Yeshua. ¿Y qué tal si hallamos que enseñanzas de Yeshua también son halladas dentro del fariseísmo? ¿Deberíamos tomar tales enseñanzas como la levadura de la cual deberíamos cuidarnos? ¿O deberíamos tomar esas enseñanzas como parte de la hipocresía o legalismo del fariseísmo? Si no conocemos el fariseísmo con el que convivía Yeshua,
probablemente nuestras conclusiones y perspectiva no estén del todo correctas. Procuraremos hacer un breve repaso de los distintos tipos de fariseísmo del siglo I. Según el Talmud, tenemos 7 tipos de fariseos. El fariseo sobre el hombro es el que realiza la acción sikem, shechem, hombro, es decir, que realiza acciones sobre su hombro para que lo vean. Fariseo nikpi es alguien que golpea juntando sus pies, es decir, el que encuentra excusas para prorrogar y no hacer buenas acciones. Fariseo kisai es aquel que se golpea para evitar mirar o tener contacto con una mujer. Consideran pecado el codiciar a una mujer en el corazón, en la mente, con solo mirarla. Y esta enseñanza es también la que nos transmite Yeshua en el Sermón del Monte, al igual que la idea, que no es literal, sino alegórica, simbólica, un midrash, de cortar tu mano o quitar tu ojo si te es ocasión de pecar. Fariseo mortero. Su cabeza está inclinada como una mano de mortero en un mortero, es decir, se presenta humildemente de manera constante. Yeshua, en la parábola del fariseo que oraba de pie y con orgullo, no está haciendo alusión al fariseo mortero, todo lo contrario. La oración del publicano humillado y cabeza abajo, que ni siquiera quería levantar su cabeza, es igual a la enseñanza de los fariseos morteros. El fariseo que constantemente exclama: ¿cuál es mi deber para que pueda cumplirlo? Lo que no es una virtud, ya que busca hacer lo justo y necesario y no más. Seguramente a ellos se refería Yeshua cuando nos dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. El fariseo del amor, es decir, que sirve a Elohim por amor. Y este tipo de fariseísmo podemos ver que impregna todo el judaísmo de Yeshua, e incluso cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande de la Torá, dijo el amor a Yud Het Vav Hei y al prójimo. Claramente podemos ver que la idea cristiana de que Yeshua nos vino a hablar de un amor que no existía, introdujo la idea del amor dentro de un judaísmo que no existía, no es correcta. Ya existía una escuela farisea que enseñaba que nuestro servicio a Elohim debe ser impulsado por el amor a Elohim. El fariseo del miedo, es decir, el que sirve a Elohim por temor al castigo. Observen que con qué poca información podemos tener una idea mucho más clara de qué enseñanzas del fariseísmo Yeshua reprobó y cuáles aprobó y enseñó. Y así comienza a desvanecerse esta supuesta ignorancia judía y enemistad acérrima entre fariseos y Yeshua. Ideas que surgen de las teologías contaminadas por el antisemitismo, pero que vemos como ciertas facciones o escuelas fariseas
iban en armonía con las enseñanzas elementales de Yeshua. Incluso, Flavio Josefo describe a los fariseos así: los fariseos se contentan con poco y no agotan su preciosa vida con comidas y banquetes. No persiguen el placer en lo absoluto. Lo que dicta su buen sentido lo seguirán haciendo con precisión y diligencia. Respetan a sus mayores y procuran controlar sus almas orgullosas, no cancelando cualquier cosa que los ancianos hayan hecho antes. Kadmoniot, Sipá 1. Claramente, en esta descripción que hace Flavio Josefo sobre los fariseos, podemos ver la forma de vida del Mashiach, de vivir alejado de los placeres mundanos, de vivir una vida de humillación, una vida humilde, sencilla, así como vivía una facción del fariseísmo. Podemos ver una clara armonía entre la vida de Yeshua y la vida de esta facción farisea. Continúa diciendo Flavio Josefo: los fariseos, que tienen gran fuerza en la Torá, creen en la supervivencia del alma y que las almas de los justos vuelven a sus cuerpos, resucitan, y las almas de los malvados al Seol. Se aman unos a otros, persiguen la paz y exigen la paz de la humanidad. Lejmot 72:8. Es evidente e innegable que a medida que leemos más y más, nos encontramos con enseñanzas de Yeshua, hasta su forma de peregrinar y sencilla de vida. Cuando más leemos, se desvanece más el antisemitismo popular y teológico en torno al Mashiach Yeshua. Incluso, Yeshua nos dice en Juan 15:15 que de ahora en adelante nos llamará sus amigos. Ya no seremos sus siervos, sino ahora amigos. Y en Egijá 18 hallamos lo siguiente: los sabios o maestros de entre los fariseos y sus discípulos se llaman amigos. Fíjense en que la relación dentro de una facción farisea entre su discípulo y su maestro era una relación de amigos. Se llamaban amigos. ¡Qué declaración tan en armonía con esta escuela farisea! E incluso nos agrega: los maestros eran célibes con el propósito del celibato y eran comedores de olín en pureza. Célibes como Yeshua, que no ha tenido relaciones con una mujer. Incluso como el apóstol Pablo, que da la enseñanza que según él es mejor quedarse solo. En esa declaración del apóstol Pablo de Shaul, podemos ver sus orígenes fariseos. Cuando escudriñamos el contexto histórico y religioso, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, comienza a verse más judío, fariseo en este caso. Conozcamos un poco más la historia, forma de vida, organización y enseñanza de los fariseos. La mayoría de los historiadores y la tradición judía sitúan
el origen de los fariseos en el escriba e intérprete de la ley, Esdras. Fueron los escribas, intérpretes de la ley y fariseos, aunque no está clara la división para los historiadores sobre estos grupos, si eran distintas referencias al mismo grupo o si eran tres grupos distintos dentro de Israel. Lo que sí es claro es que los fariseos tenían un rol activo y protagónico dentro de las sinagogas. Con la destrucción del templo en el siglo I a mano de los romanos, el grupo de los fariseos queda como el dominante en Israel. Transcriben la ley oral, fijan un canon hebreo y los fariseos absorben plenamente el título de rabinos. En el siglo I, antes de la destrucción del templo, la secta farisea constituía una de las 4 grandes que había en Israel. Flavio Josefo nombra a los saduceos, esenios, fariseos y la cuarta filosofía, Bel 2, 119, 168, y Antigüedades Judías 18, 11, 25. Los presenta como los intérpretes más estrictos de la ley judía, vinculados unos con otros, celosos de la armonía comunitaria y también como influyentes sobre el conjunto del pueblo. Nuevamente, aquí hallamos muchos patrones similares a la vida y enseñanza del rabino Yeshua. Desde su interpretación estricta a la Torá, como podemos ver en el Sermón del Monte, como también en su celo por mantener la unidad entre sus discípulos, entre sus apóstoles. El nombre fariseo deriva del hebreo parús, que significa separados. El grupo adoptó este nombre haciendo referencia a la separación que tenían con el pueblo a causa de las impurezas y pecados que estos tenían. Los ritualmente impuros eran excluidos de sus reuniones de comidas. No debemos creer que eran misántropos, es decir, que tenían rechazo al trato con los demás, como algunos textos cristianos lo dan a entender. El motivo de los fariseos era más bien magnificar y difundir la santidad de Dios, extendiendo a los laicos las leyes de pureza, que en el Tanaj o el Antiguo Testamento solo se les obligaba a los sacerdotes. Nausner and the idea of purity in ancient Judaism Street. Nos dice, el hecho que los fariseos tuvieran que hacer un acto de purificación antes de comer muestra que el fariseísmo concebía el acto de comer como un rito cultual. Eso implica, además, que los fariseos compararon la mesa con el altar, la casa con el templo y cada persona con un sacerdote. Más aún, esta secta mantenía una actitud de acogida hacia todos, incluso los gentiles, que deseaban arrepentirse de sus pecados y entrar en su comunidad a través de la observancia de la Torá, tal como ellos la interpretaban. Aquí nos detendremos. En lo dicho anteriormente podemos ver un patrón que se reproduce, que fermenta como la levadura en la masa en el cristianismo y el judaísmo mesiánico. Algunos toman las casas o iglesias como templos, donde hay altares. Otros aplican leyes del Tanaj destinada a los sacerdotes descendientes de Aarón a personas que no califican para ese sacerdocio. Otros se aplican funciones arónicas sin serlo, y algunos directamente le piden a los creyentes que los llamen sacerdotes. Y este midrash fariseo, esta manera de interpretar las escrituras, en el cual
se toma elementos del santuario, literales, y a través de métodos alegóricos se los lleva a la congregación, lo mismo que con el sacerdocio arónico, se impregna en todo el cristianismo e incluso en los judíos mesiánicos, raíces hebreas. Claro está que en algunos en menor y otros en mayor medida. También, dentro del judaísmo, hay facciones que aún sostienen este método de entender las escrituras. Podemos ver el origen de este tipo de interpretación de la Torá, de estos midrash que abundan en las religiones modernas. La pregunta que nos hacemos es: ¿Yeshua hizo la misma interpretación? Yeshua también tomó elementos del templo y se los aplicó a las congregaciones, a los lugares donde se reunían como la sinagoga. Yeshua tomó las leyes, la Torá, que era para el sacerdocio arónico, y se las aplicó a sus discípulos. Yeshua guardó los mitzvot, la Torá, que era para los sacerdotes arónicos. Estos y otros interrogantes los responderemos, pero en otro momento, ya que hacerlo ahora nos llevaría mucho tiempo. Si bien no podríamos encerrar a Yeshua completamente dentro de la escuela farisea, podemos observar que sus enseñanzas y forma de vida están en muchos puntos en armonía con el fariseísmo. ¿Por qué no podemos afirmar entonces que Yeshua era un fariseo? Simplemente porque Yeshua tiene elementos propios de otras sectas, como la Esenia, por ejemplo, que no están presentes en el fariseísmo. Pero hemos podido quitar un obstáculo para el creyente, derribar una piedra del antisemitismo a la hora de ver a Yeshua y de leer el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Acompáñenos en el siguiente capítulo para seguir conociendo al rabino Yeshua en esta serie que hemos dado en llamar El rescate del Mesías. Baby